tiempo y que me daban la idea de comparabilidad de montos, ¿sí? Siempre hablábamos de montos. Y habíamos hecho una pequeña introducción a que a esos montos teníamos que ir este, vinculándolos con plazos. De esa vinculación con plazos nos vamos a terminar de dar una idea de si realmente la situación de la empresa en el corto plazo es buena o si necesita la empresa hacer algún tipo de ajuste y dónde necesita hacerlo. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, para ver cuándo, lo que decíamos en la clase anterior, rápidamente, caja y banco se hace dinero. Nosotros necesitamos obtener dos datos fundamentales: el plazo medio de realización del activo y el plazo medio de exigibilidad del pasivo, siempre hablando de corriente, ¿no? Entonces nosotros decíamos, caja y banco son 0 días. Las inversiones, según la nota, eran 2 días. O sea, en 2 días se hacían dinero. ¿Por qué? Porque son inversiones que se liquidan y en 48 horas se convierten en dinero. Los créditos por venta, en este ejemplo, que hemos sacado la vez pasada, daba 18,75, pero usábamos una herramienta que se llama la rotación. Y lo mismo para los bienes de cambio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los créditos por venta, ¿cuándo se cobran? Y bueno, la empresa, si tiene muy atomizada su cartera de créditos por venta y a su vez tiene distintos productos que venden con distintas condiciones de cobro, y en función del cumplimiento de los clientes, vamos a tener distintos momentos o distintos plazos, ¿sí? Para sacar una especie de promedio usamos la herramienta de la rotación, ¿sí? Y la rotación de los créditos por ventas son las ventas más IVA sobre los créditos más las previsiones, ¿sí? Ventas más IVA sobre créditos más previsiones. ¿Y cómo vamos a sacar las ventas? Perdón, los créditos. Los créditos, ¿de dónde vienen? Vienen del estado de situación patrimonial. Los créditos por venta son los deudores por venta, ¿sí? Son 4.145.224. Ese es el número, ¿sí? ¿Cuáles son las previsiones? Las previsiones están en la nota 307.500. Les vamos a sumar las previsiones. ¿Por qué? Porque la empresa le vende a las personas que van a cumplir como las que no van a cumplir. Entonces tenemos que los netos son los que van a balance, ¿sí? Y ahí podemos hacer un análisis también. Aprovechamos y decimos, del 100% de los créditos por venta, hay un 7% que se encuentra previsionado y que la empresa piensa que no los va a cobrar, ¿sí? Entonces, los créditos por venta, que son los totales, son los que vamos a indicar como en la rotación. Y las ventas, más los créditos las ventas más el IVA, lo vamos a traer de todos los resultados. Las ventas, según todos los resultados, son 14.156.000. Y ahí tenemos, 14.156.000. ¿Cómo vamos a obtener el IVA? Vamos a sumar el 21%. Entonces, ventas más IVA son los 14 por 1.21. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Los créditos más las previsiones los acabamos de obtener, ¿sí? Y tenemos que la rotación, ¿cuál va a ser? Vamos a dividir las ventas más el IVA, ¿sí? Dividido los créditos por venta promedio. ¿Cómo vamos a sacar los créditos por venta promedio?
vamos a sacar los créditos por venta del 2016 más los créditos por venta del 2017 y los vamos a dividir en dos. Es decir, los créditos por venta del 2016 son 4.370.000. Esos 4.370.000, ¿de dónde vienen? Si vamos al enunciado, fíjense, ahí está, 4.370.000. Eso es lo del año anterior. Los de este año son 4.145.000. Si lo sumamos y lo dividimos en dos, vamos a tener que el promedio va a ser de 4.257.612. ¿Sí? Estamos hasta acá. Entonces, la rotación, ¿cuál va a ser? La división. La división. 4,02 veces en el año. Es decir, que, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa cobra todo su stock promedio de créditos por venta 4 veces en el año. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Si la empresa, supongamos, vende más de contado que financiado, los créditos por venta serían mayores o menores. Menores. Serían menores. Supongamos que sea, en vez de 4.257.000 sea 1.000.000. ¿Sí? Si es 1.000.000, la rotación aumenta, pasa a 17,13. ¿Sí? Porque el stock promedio disminuye. Ahora supongamos que la empresa vende más de contado todavía, con lo cual vende menos financiado. Supongamos que son 500.000. La rotación aumenta. Y supongamos que la empresa vende prácticamente todo de contado. O sea que el stock promedio son 10 pesos. Fíjense la rotación como aumenta. Es decir, que mientras más chico sea el saldo promedio de créditos por venta, quiere decir que la empresa cobra más veces en el año. Es lo lógico. Si este número de 10 tiende a cero, quiere decir que la empresa no vende a crédito, vende todo de contado, la rotación va a tender a infinito. ¿Sí? Por eso es que se tilda el Excel. ¿Me van siguiendo? Entonces, mientras más bajo sea el stock promedio de bienes de cambio, más alta va a ser la rotación. ¿Sí? Y a la rotación la pueden encontrar. ¿Estamos hasta acá? Sí. Y a la rotación las vamos a vincular con los plazos. Y vamos a sacar los días de cobranza, que se puede sacar de dos formas, que dan exactamente el mismo resultado. 365 dividido la rotación, es decir, 365 dividido la rotación, que me da 90,72 días. Eso quiere decir que la empresa cobra todo su stock, tarda 90 días en cobrar todo su stock. Como tarda 90 días, 9 por 4, 36 son los 365 días del año. O sea, la rotación por los días de cobranza te va a dar los 365 días del año. ¿Me van siguiendo?
Hay otra forma de calcular los días de cobranza que también me gustan a mí mucho, es decir, sería 365 por los créditos por ventas promedio dividido las ventas con IVA. Es decir, 365 por este coeficiente, ¿sí? Me va a dar a mí la rotación. Esto es para el año 2017. Y este es para el año 2018. 2016, perdón. A ver, analizamos un poquito acá. Fíjense, la rotación, los días de cobranza dijimos 90,72. Quiere decir que la empresa tarda 90 días en terminar de cobrar sus créditos. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Sí? 365 dividido la rotación o 365 por la relación que hay entre el crédito por venta y las ventas. El crédito por venta promedio dividido las ventas me da 0,24. Si lo multiplico por 365 me da 90,72 días. Lo mismo que de la otra forma. ¿Cuál es la ventaja de verlo como estoy marcando acá en verde ahora? La ventaja de verlo así es que vamos a ver que mientras más chiquitito sea la relación, lo que veíamos recién, mientras más chica sea la relación de los créditos, mientras menores sean los créditos por venta respecto del IVA, ¿sí? Lo que decíamos recién, va a bajar los plazos. A ver, volvamos a hacer el experimento. Si los créditos por venta promedio son 1.000.000, ¿sí? Lo cambiamos acá. Si el crédito por venta es 1.000.000, fíjense, la rotación aumenta a 17,13 y los días bajan a 21. Si los créditos por venta son de 10.000, la rotación aumenta y los días de cobranza disminuyen. Fíjese, tarda nada en cobrar. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende la relación que hay entre menor crédito por venta y, la idea de rotación y de días de cobranza? Bien, vamos para el año anterior. Los créditos por venta promedio, me dice el enunciado que son, digamos, los créditos por venta, totales menos la previsión, lo vamos a sacar de la nota, ¿sí? El año anterior, decimos, del 100% de los créditos, el 7% estaba previsionado, igual que este año, ¿sí? Y vamos a sacar la rotación. Vamos a sacar las ventas más el IVA. Las ventas las sacamos del estado de resultados de 2016 y las ventas más IVA son esas ventas multiplicadas 1 más la tasa de IVA, que la tasa de IVA es del 21%. Los créditos más las previsiones entonces son los 4.370.000. ¿Cómo vamos a sacar la rotación del año 2016? Y bueno, las ventas más IVA dividida el saldo promedio de créditos por ventas. Me da que la rotación es de 4,01 veces. ¿Sí?
Los días de rotación, los días de cobranza, perdón, del año pasado, vamos a sacarlo. 165, ¿sí? Dividido la rotación. Me va a dar 90,97 días. Les hago una aclaración importante. Cuando hablamos de rotación son veces en el año. Cuando hablamos de días de cobranza, justamente son días. Fíjense que del año pasado al anterior, los días de cobranza prácticamente no se movieron porque no se movió la rotación. ¿Sí? Entonces, el año pasado también lo vamos a ver con este famoso coeficiente que a mí me gusta mucho, porque me va diciendo que la relación que hay entre los créditos por ventas y las ventas es de 24,92, muy parecido al del 2017 que era 24,86. Por eso es que los días de cobranzas son muy parecidos. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a ocultar. Ahora bien, estos son los días de cobranzas. A mí lo que me interesa saber es cuál es el plazo medio. Es decir, en promedio, ¿cuándo se hace dinero en los créditos por ventas? Y vamos a decir, bueno, se va a hacer dinero lo que tarde el primero más lo que tarde el último dividido 2. ¿Y esto cómo sería? A ver, ¿cuánto tarda el primero en cobrarse? Y tardará un día, porque es como, simulemos que estamos en una fila, no en una hilera. El crédito por venta más corriente se va a hacer dinero al otro día, el 2 de enero, el 1 de enero. Y después el menos corriente va a estar durante todos los días de cobranza, ¿sí? Son 90 días. ¿Cuánto tarda el último? El último tarda 90 días. Si lo sumamos, 91 más 1, 92, y a eso lo dividimos en 2, me va a dar que los días, el plazo medio son 45,86, que debe ser lo que aparece acá. 45,86. ¿Qué son esos? Son días. Es decir, ¿qué me está diciendo acá? Que la herramienta de la rotación. La herramienta de la rotación se llama en general, ¿no? Me está diciendo que la empresa en promedio cobra sus créditos a los 45,86 días. Llegamos a los 45,86 porque el primero tarda un día en cobrarse y el último tarda 90,72 días en cobrarse. ¿Sí? Lo dividimos en dos y sacamos el promedio simple. ¿Qué ocurre? Si el último en cobrarse fuese menos de 90, ¿por qué es 90,72? Y porque la vinculación que hay entre los créditos por ventas y las ventas es de 0,24. ¿Sí? Si hubiese menos créditos por venta, o mejor dicho, porque la rotación es 4,02, si hubiese menos créditos por ventas, esa rotación sería mayor, quiere decir que la empresa cobra más rápido, tanto el primero como el último, o sea, el primero siempre va a ser el primero, pero el último tarda mucho menos, entonces el promedio me va a dar mucho menos. ¿Qué pasó el año pasado, en el 2016? Va a ser 1 más 90,97 dividido 2. Eso me va a dar que el año pasado la empresa en promedio cobraba sus créditos a los 45,98 días. ¿Sí? ¿La tienen ahí? ¿La ven?
Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa con los bienes de cambio. En los bienes de cambio, la rotación está dada por el costo de venta dividido los bienes de cambio promedio. ¿Hay alguien más en la sala o porque escucho que solamente responde uno de sus compañeros? Aquí estoy, profe, sí estamos. Bien. Espera un segundito que estoy por pasar la asistencia. Bien. Acá les voy a pasar la asistencia. ¿Están viendo el Excel ahí? Sí. Sí, Bueno, enseguida les paso entonces. ¿Qué pasa con los bienes de cambio? Los bienes de cambio son menos corrientes que los créditos por venta, es decir, son el eslabón que le sigue, ¿sí? Están en el vagón siguiente, ¿sí? La relación está dada por el costo de venta dividido los bienes de cambio promedio, ¿sí? El costo de venta, ¿de dónde lo vamos a obtener? Del estado de resultados, ¿sí? Y los bienes de cambio promedio tenemos el del inicio más el de cierre dividido 2. El del inicio, estado de situación patrimonial, más el de cierre, perdón, bienes de cambio. El del inicio más el de cierre, ¿sí? Y a esto lo dividimos en 2. Y ahí tenemos los 3.328.681. Si lo dividimos, el costo dividido los bienes de cambio, tenemos que la relación es de 2,83 veces. Es decir, la empresa vende, cuando hablamos de créditos por venta decimos la empresa cobra, cuando hablamos de bienes de cambio decimos la empresa vende, su stock promedio de bienes de cambio 2,83 veces en el año. ¿Sí? Los días de venta, ¿sí? Los días de venta van a estar dados por 365 dividida la rotación. Entonces, 365 dividido 283, los días de venta son 128,78. Explico de vuelta. La rotación me indica las veces en el año que la empresa tarda en vender sus bienes de cambio promedio. Las veces que la empresa vende sus bienes de cambio promedio. ¿Sí? Quiere decir que, si en este caso, si los vende 2,83 veces en el año, quiere decir que las vende, digamos, en promedio, tarda 128 días en vender el último bien de cambio. ¿Sí? ¿Cuánto tardará en cobrarse esos bienes de cambio? Porque acá estamos diciendo, ya no, acuérdense que siempre me interesa a mí cuándo se va a cobrar, no cuándo se va a vender. Entonces, ¿cuánto tarda el primero? Lo que va a tardar en cobrarse esos bienes de cambio en promedio va a ser lo que tarda el primero en cobrarse, más lo que tarda el último, que es lo que tenemos acá abajo, dividido 2. ¿Sí? Lo que tenemos ahí. ¿Cuánto tarda el primero? El primero tarda un día. ¿En qué? En venderse. Y 90,72 días en cobrarse. ¿Por qué? El primer bien de cambio se vende el 1 de enero y de ahí pasa a ser crédito por venta. Ese, ese bien de cambio pasa a ser el último crédito por venta. ¿Cuánto tarda el último en cobrarse?
El último en cobrarse va a tardar todos los días de venta más todos los días de cobranza. Es decir, el último en cobrarse va a estar 128 días para ser vendido y de vuelta 90,72 para ser cobrado. Entonces sumamos los 128 más los 90,72 y me da 219,50 días. Si yo lo sumo y lo divido en 2, ese va a ser el plazo promedio de realización de los bienes de cambio. Es decir, los bienes de cambio se van a convertir en dinero en promedio a los 155 días. ¿Me explico? Hola, hola. Sí, profe. Bien. La otra forma de explicar los plazos de las ventas es lo que viene en la teoría. Para el año 2017 dijimos 365, ¿sí? Por los bienes de cambio promedio dividido el costo de venta. Los bienes de cambio promedio lo acabamos de sacar acá. 3.328. ¿Sí? Y el costo de mercadería vendida también lo acabamos de sacar. Entonces, quiere decir que la relación que hay entre los bienes de cambio y el costo de venta promedio es 0,35. Multiplicado por 0,60 por 365 me da los 128 días de venta. ¿Sí? La empresa tarda en vender 128,78. ¿Está? Ahora bien, ¿qué convendrá? ¿Que esta relación entre costo y venta y bienes de cambio sea menor o mayor? Si yo bajo, en vez de 3.328.000, digo que son 10 veces menos, fíjense, la rotación va a ser mayor, la empresa va a vender más veces en el año. Con lo cual los días de venta que va a tardar en vender son menores y los días en cobranza van a ser menores. Entonces, ¿qué le convendrá a la empresa? ¿Que sea mayor rotación o menor rotación? Mayor Mayor. rotación. Perfecto. A la empresa le conviene vender y a su vez le conviene cobrar rápido, porque si vende y no cobra, estamos en el horno, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? El mismo análisis vamos a hacer por el 2016. El costo de venta del 2016, bien, el costo de venta del 2016 lo vamos a obtener de lo que es el estado de resultados, ¿sí? Y el stock promedio del 2016, ahí está una excepción, digamos, a que no lo tomen como promedio de que está el estado de situación patrimonial, sino que por eso me dan a mí el dato de la existencia final del año anterior. El anterior es comparativo. Entonces, ¿cómo obtenemos acá? Y decimos, ¿cómo obtenemos los 3.236.000? Decimos, el del año fines del 2015 más fines del 2016, ¿sí? Todo esto lo sumamos y lo dividimos en 2, los 3.154.000 más los 4 millones, los 3.318.000, ¿sí?
A estos los sumamos y lo dividimos en 2. Y me dan los 3.236.000, ¿sí? Que son los bienes de cambio promedio del 2016. De esta forma, la rotación pasa a ser de 3,28. Si la rotación del año pasado fue 3,28 y la de este año 2,83, ¿la empresa mejoró su situación o la empeoró? Empeoró, rota menos, a menor velocidad. Totalmente. La empresa tiene que ser ágil, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con lo del año pasado? Tenemos 365 dividido 3,28, los días son 111,30, los días de cobranza, los días de venta. Pues se tarda 111 días, ¿sí? El año pasado. Y este año 128. ¿Cuánto va a tardar en cobrarse en promedio? Esos bienes de cambio. El año pasado 147 días. ¿Sí? Fíjense, el año pasado era más ágil para cobrar, ¿no? Porque lo que tarda el primero va a ser 1 más 90,97. Lo que tarda el primero es, acuérdense, 1 más 90,97. Lo que tarda el último va a ser todos los días de cobranza, mejor dicho, todos los días de venta más todos los días de cobranza. Todos los días de venta, 111, más todos los días de cobranza. Entonces sumamos y me va a dar que lo que tarda el último en hacerse dinero eran 202 días. ¿Sí? Y si hacemos la suma del primero más el último, me da 294, y si lo dividimos 2, te da 147 días. Vale decir que la empresa el año pasado convertía sus dineros en efectivo mucho más rápido. ¿Sí? Bastante más rápido. ¿Está? Fíjense, ¿y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con lo que pinto acá en rosadito de vuelta. O en amarillito lo voy a pintar. Fíjense, en el año 2017, creo que está acá, esto voy a pintar. Pinto de amarillo el 2016 y de celeste el 2017. En el 2017, fíjense lo que yo les decía recién. La relación entre el costo y los bienes de cambio, entre los bienes de cambio y el costo es 0,35. Esta vez, en el año 2016 era 0,30, o sea, bajó esa relación. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa no necesitó tener mucho stock para poder alcanzar sus ventas. Es decir, con poco stock tuvo las ventas. No tuvo que tener tanto stock inmovilizado para llegar a las ventas. ¿Sí? Esto lo vamos a apuntar que no está acá. Y vamos a obtener, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Y vamos a obtener el ciclo operativo bruto. El ciclo operativo bruto vamos a sumar los días de cobranza y los días de venta. Y vamos a sacar que en el año 2017, estos son todos días, ¿no? Estamos acá siempre hablando de días. Solamente cuando hablamos de rotación estamos hablando de veces. Entonces tenemos días de cobranza más los días de venta. ¿Sí? ¿En qué situación o en qué año estará mejor la empresa? ¿En los 2016 o 2017? En el 2016 cobraba más rápido que en el 2017. Cobraba,
No, en el 2016 cobraba más lento, 90,97, pero vendía más rápido. No sé si me explico. Estos son los días que tarda en vender, los días que tarda en cobrar. ¿Qué convendrá? ¿Que el ciclo operativo sea menor o mayor? ¿Más chico o más grande? Más chico. Perfecto. Entonces, mientras el ciclo operativo sea más chico, la empresa va a vender y cobrar más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve también esto? Para analizar que en 2016 era el ciclo operativo más corto que en 2017 y también sirve para decir, bueno, mira, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Cobramos más rápido y vendimos más lento o cobramos más lento y vendimos más rápido? Pues acá está clarito, los días de cobranza son prácticamente los mismos. El problema está en que la empresa tarda muchos más días en la venta. ¿Sí? Entonces hay que ver acá, problema de venta. La empresa está siendo menos ágil en la parte de las ventas. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bien, yo le voy a pasar la asistencia y me voy a servir un vasito de agua y retomamos en un minutito, ¿sí? Ok, profe. Pero no se vayan, ¿no? Les paso la asistencia ahí para que la vayan completando. ¿Siguen ahí? Sí, aquí estamos. Bien. Vuelvo a compartir entonces. ¿Están viendo el Excel? Nuevamente. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno. Entonces, de esa forma, ya hemos terminado con los plazos medios de realización del activo. ¿Sí? Vamos a obtener el plazo medio de cuentas por pagar, que ya es, no hablamos de plazo medio de realización, sino plazo medio de exigibilidad, porque estamos hablando del pasivo. Y acuérdense lo que habíamos visto, los pasivos ya tienen todo su plazo de exigibilidad. Acá no interesa cuando la empresa los paga, sino cuando los debe pagar, ¿sí? Entonces, decimos que para las deudas fiscales, las deudas sociales, las deudas bancarias, los plazos ya están predeterminados, sea por el fisco o por los contratos que la empresa firma. Con las cuentas por pagar, que son una diversidad de proveedores donde se pagan de distintos, se hacen exigibles distintos plazos en función del proveedor, en función del producto y demás, la empresa usa una herramienta, que son la rotación. En la rotación,
lo voy a pintar acá de rojito. La rotación está dado por las compras más gastos, ¿sí? Más el IVA dividido las deudas comerciales promedio. ¿Y por qué es así? Porque es muy sencillo. Cuando la empresa hace compras, IVA, crédito fiscal, es decir, IVA contenido en esas compras a proveedores, ¿sí? O hace gasto, IVA, crédito fiscal a proveedores. Entonces, ahí tenemos la relación, ¿sí? Si la empresa compra mucho a plazo, las deudas comerciales promedio van a ser muy altas, muy grandes. Si la empresa no compra a plazo, van a ser pequeñas. Entonces, tenemos que obtener las compras más los gastos más el IVA. ¿Las compras de dónde las obtenemos? ¿Sí? No están las compras en el enunciado. Pero sí tenemos en el enunciado que el costo. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos en el enunciado? La existencia inicial y la existencia final. Entonces, por diferencia, vamos a sacar las compras. La existencia inicial, la existencia final y las costas, y el costo, perdón, me van a dar a mí la idea de que sacando por diferencia, las compras van a ser 9.454.000. En el año anterior, exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. El resto, María Julieta, Sí, profe, se entendió. Sí, está Nicolás, usando la fórmula del costo, lo está sacando por diferencia. exacto. Bien, bien. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en el 2016 hago exactamente lo mismo y digo, mira, las compras son 10.778.000. Entonces digo, las compras son 10.778.000. Más que los gastos de comercialización. ¿De dónde saco los gastos de comercialización? Estado del resultado. Índice de gastos. Estado de resultado o anexo de gastos de cualquiera de los dos lados, 2.088.000. Son estos gastos, o si voy al anexo de gastos, son estos otros, son los mismos, ¿sí? Y digo, los gastos de administración, idem, ¿sí? Los 9, de ahí saco. Estos gastos, en principio, también me hubiesen generado deuda comercial, salvo que dentro de los gastos, ahí sí trabajo con el anexo de gastos, fíjense, ¿no? Los honorarios de terceros generan deuda comercial. Deuda comercial es los bienes y servicios que la empresa compra en su giro habitual, ¿sí? Entonces, acá está la respuesta. Los honorarios de terceros generan deudas comerciales. Los sueldos generan deudas sociales. Las cargas sociales generan deudas sociales. Los impuestos generan deudas fiscales. La papelería, los servicios públicos, los gastos varios y los fletes y los servicios de la empresa generan deudas comerciales. Y las amortizaciones de bienes de uso no generan deuda, ¿sí? Es decir, yo tengo que tomar del anexo de gastos aquellos gastos que me generaron deudas comerciales. ¿Me explico o no? Entonces, hay dos formas. O
sumo uno por uno los gastos o del total de los gastos le voy restando las amortizaciones, los impuestos, los sueldos y las cargas sociales. Es lo mismo sumar el total y restar lo que no va a ir sumando uno por uno. No sé si me estoy explicando. Entonces, tengo los gastos más las compras netas. O sea, los 9.454 más los 2.088 más los 9.17 menos 300 menos 2.15 menos 1.650. Neto, 10.295. IVA, el 21%. Esto por 0.21. Y me va a dar que la suma son las compras más los gastos más el IVA. ¿Se entiende? Hola, Sí, Estamos profe, se procesando, entendió. profe. va de vuelta. ¿Qué es lo que me va a generar deuda comercial? ¿Los sueldos te generan deuda comercial? No, te generan deuda comercial las compras y los gastos que, digamos, que están vinculados a la operatoria, ¿sí? Uno hace amortizaciones a proveedores. Uno hace sueldos a proveedores. Tampoco hace impuestos a proveedores. Esto no haces, no se contabiliza, es amortización a amortización acumulada. Sueldo es a sueldos a pagar. Impuestos es a impuestos a pagar. Entonces, si vos sumas todos los gastos, vas a estar sumando gastos que no implican deudas comerciales. Y vos tenés que vincular los gastos que las compras y los gastos que generan deudas comerciales con esas deudas comerciales. ¿Sí? Entonces, por eso es que al total de los gastos le restan los gastos que no generan deuda comercial. Y te quedan 10.295.000, incluidas las compras. Le sumas el 21% del IVA, que sí se genera la deuda comercial, el IVA sí genera una deuda comercial. Y tenés que las compras más gastos más IVA, divididas las deudas comerciales promedio, que son las que están en el... Mariana, ¿te quedó claro por qué se restan? ¿O vuelvo a explicar? Bien, perfecto. Entonces, si relacionamos las compras más gastos más IVA con la deuda comercial promedio, la deuda comercial promedio la vamos a obtener de el saldo inicial de deudas comerciales más el saldo final de deudas comerciales y a ello dividido 2. Son 5.316.000, que es lo que vamos a ver ahí, 5.316.000. ¿Hasta acá? Si los vinculamos, vamos a decir que la rotación de las deudas es 2,34 veces en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa demora en pagar sus deudas, mejor dicho, sus deudas demoran en hacer, a ver, las deudas de la empresa se hacen exigibles 2,34 veces en el año, ¿sí? Las deudas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos son los días de financiación? Y van a ser 365 sobre la rotación. Es decir, que se hacen exigibles a los 155,76 días. ¿Sí?
Otra forma es la siguiente, es decir, ¿cómo vamos a sacar los días de financiación? 365 por 365 por 5.316 dividido 12.457. O sea, los días de financiación van a ser 155,76. De las dos formas están bien, es lo mismo. ¿Qué ocurre acá? Si la empresa, ¿sí?, no tiene deudas comerciales, ¿sí?, no tiene deudas comerciales, sino, supongamos que tiene 10 veces menos. La rotación es de 22,43 y los días de financiación van a pasar a ser 15,58. ¿Sí? ¿Qué le convendrá a la empresa? ¿Que la rotación sea más alta o más baja? Más baja. Más baja. El activo tendría que rotar más rápido que el pasivo para poder Yo ahora me concentro solamente en el pasivo, olvidémonos del activo. ¿Qué convendrá? ¿Que la rotación sea más alta o más baja? más baja. Perfecto, más baja, Mariana, porque si la rotación es alta, volvamos al caso inicial, si la rotación es alta, ¿sí?, quiere decir que me vienen a cobrar muchas veces, ¿sí? Se me hacen exigibles muchas veces en el año, ¿sí? Y si es alta, yo tengo pocos días de financiación, me dan 15 días de financiación, y de la otra forma me dan 155 días de financiación. Es decir, me dejan la mercadería y a los 156 días me los vienen a cobrar. ¿Está? Ahora, el plazo medio de exigibilidad de la deuda del pasivo comercial, ¿cuál va a ser? Bueno, la primera deuda se va a hacer dinero mañana, la otra va a estar 156 5 días y lo dividimos en dos. Vale decir, se va a hacer exigible en promedio a los 78 días. Lo que tarda el primero, ¿cuánto es? Un día. Lo que tarda el último, ¿cuánto es? 155. El total, y lo dividimos en dos. ¿Sí? Lo que interesa acá es, lo que nos recomendable acá es que los días de financiación sean los más largos posibles. Para que los días de financiación sean largos, la rotación tiene que ser baja. ¿Sí? Es como un acordeón. Si la rotación es baja, los días son muchos días largos, plazo largo. El plazo es largo, no los días. Los días todos duran 23 horas 56 minutos. ¿Sí? Este, entonces, si la rotación es alta, los plazos van a ser cortos. Si la rotación es baja, los plazos van a ser largos. ¿Se entendió? Vamos a ver qué pasa en el año, qué pasó el año anterior. Las compras, 10.977.778. Obtenemos los gastos de administración y de comercialización, que están en el anexo de gastos. Perdón, esto lo vamos a sacar del estado de resultados, ¿sí? Y le restamos las amortizaciones, le restamos los impuestos,
le restamos los sueldos y las cargas sociales y llegamos a los 10.691.000, que son las compras más los gastos, y le sumamos el IVA. Y tenemos que compras más gastos más IVA pasa a ser 14.147.000. ¿Sí? Si relacionamos o vinculamos esos 14.147.000 con el stock promedio, con el saldo promedio, me va a dar que la rotación del año pasado era de 2,60 veces. Entonces, ¿qué dijimos? ¿En qué año vamos a estar mejor desde ya? ¿2016 o 2017? Si vinculamos, si analizamos solamente el pasivo. ¿2017? 2017, ¿no? Más baja la rotación, ¿sí? Más baja. Entonces, fíjense, si hacemos 365 dividido la rotación, me va a dar que los días de financiación que me dan eran 140 el año pasado y este año me dan 156. O sea, gané 16 días, 15, 16 días. Si vinculamos la relación, fíjense, el año pasado, acá lo vamos a ver mejor. Por eso es que esta parte me gusta a mí, porque se ve mejor que de la otra forma. Si yo vinculo los 5.316.000 en el año 2017 sobre los 14, sobre los 2.457.000, me da que esta relación es 0,43. Por 365 me da 155. Y el año pasado me daba que la relación entre la deuda comercial, ¿sí? Y las compras más gastos promedios me daba 0,39. Es decir, era menor esa vinculación. Acá lo que más me conviene a mí, lo que le decía recién, es que por ejemplo, supongamos, acá me conviene que las deudas, que las deudas promedio sean mayores. Yo le sumo 5 millones a la deuda promedio, fíjense cómo los días, perdón, acá 5 millones a la deuda promedio, fíjense cómo los días se me aumentan. ¿Por qué? Porque tengo más financiación de parte de mis proveedores, ¿sí? El plazo medio de exigibilidad del año 2016 va a ser lo que tarda el primero, que es un día, más lo que tarde el último en venir a cobrarme, dividido 2. Eso me da 70,82 días. Y acá lo vemos. En el año 2016, el plazo medio de exigibilidad del pasivo era de 71, supongamos. Esto subió hasta 78. Es decir, a la empresa le están dando más financiación sus proveedores. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Houston, Sí, profe. ¿seguro? Bueno, pero a mí lo que me interesa es saber cuál es el plazo medio de todo el activo corriente y de todo el pasivo corriente. Entonces lo que vamos a decir, bueno, el plazo medio ponderado, el promedio ponderado, acuérdense, no es lo mismo que el promedio simple. El promedio simple es decir, si hay una habitación, 20 personas, una mide 1,50 y la más alta mide 1,90, el promedio simple dice 1,50 más 1,90 dividido 2, ¿sí? Ese es el promedio simple, 1,70.
¿sí? Pero resulta que vos tenés 14, dijimos que eran 20, ¿no? 20 personas. Si vos tenés 1,50, hay 10. 1,70, hay 9. Y de 1,90 hay 1. ¿Sí? Esto se llama promedio ponderado. Voy a sumar y lo voy a dividir en las 20 personas que hay. Le voy a decir, epa, eh, eh, bueno, estadísticamente, hay 10, 32 con 20, dividido 20, 1,61, ¿sí? Me da 1,61. Es el promedio ponderado y este es el promedio simple. ¿Se dan cuenta la diferencia o no? Hola. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, ¿qué decir? Bueno, a ver, tenemos en caja y bancos, ¿cuánto tardan en hacerse de dinero? 0 días. Y voy a multiplicar, acá tenemos pesos, acá tenemos pesos, acá tenemos días, y acá tenemos pesos por día. Entonces lo multiplico es 0. Las inversiones dijimos 2 días, 3 días en este caso, 37,50. ¿Sí? Esto tiene que ser como un dato, ¿no? Usted tiene que tener este dato. Los créditos por venta, ¿cuánto dijimos? 45,86. Para eso hemos trabajado todo lo que hicimos anteriormente. Lo multiplicamos y me da 176 millones. ¿Eh? Los valores del cobro. Acuérdense que voy a ir a la nota que hay una trampita, que no creo que esté en el parcial, pero los valores del cobro que estaban en la nota están por afuera de los créditos por venta, deudores por venta, ¿sí? Vencen en promedio de los 15 días de la fecha de cierre y supongamos que nosotros ya hemos verificado que se cobraron, ¿no? 15 días. Lo multiplicamos y acá tenemos todos estos que están acá, deudores varios y demás. Vamos a suponer que es a los 180 días. A ver. Eh, Mariana, en los deudores por ventas, ahí me voy a detener un poquito. No, no está mal. Los deudores por ventas están compuestos por. No, profe, yo me refería a que la multiplicación da 175.990 sí, 175.998.022. Claro, si vos haces así, mira, 45,86, ¿te da eso? Claro, Bien. Lo que ocurre es que acá estoy trabajando con un Excel que lo que hace es traerte todos los decimales. ¿Sí? ¿Me seguís? Está bien, gracias por la aclaración, porque si ustedes lo van a hacer, cuando trabajen el parcial, trabajen con 2 decimales. ¿Sí? La AFIP, este saldo de declaración jurada de AFIP vence a los 20 días, eso lo dice el enunciado. Si vamos al enunciado, se dice acá que la declaración jurada de IVA vence a los 20 días de cada mes.
Ahí vamos a usar el crédito fiscal. Fíjense, los deudores varios y esperen un segundito que me estoy quedando sin batería en la notebook. Los deudores varios y el otro crédito fiscal por reitero de exportaciones, que es algo distinto a la declaración jurada, como no tenemos el dato, y esto nos puede llegar a ocurrir claramente al ser analistas externos, vamos a hacer una suposición. Por eso que acá dice, suposición. ¿Qué vamos a suponer? Que vence a los 180 días. ¿Y por qué suponemos los 180 días? Porque estadísticamente es el plazo medio, ¿sí? Vamos a tener la menor probabilidad de error si lo suponemos en esos días. ¿Qué pasa en los bienes de cambio? En los bienes de cambio es el otro número que nosotros hemos obtenido a través de la herramienta de la rotación. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, yo a cada uno de estos saldos lo he multiplicado por el plazo medio y he sacado el importe del ponderado, que seguramente me va a dar una cifra muy grande. 894.809.474,35. A esos 809, estos son pesos por día, lo divido en pesos, si lo divido en, lo que estoy haciendo es ponderar, como le decía recién, la cantidad de pesos por día dividido la cantidad de pesos, y me va a dar que el plazo medio de realización del activo es de 88,87 días. ¿Sí? Pesos por día dividido pesos se van, quedan los días. En el 2016 hago lo mismo. Para caja de banco 0, inversiones 3, los créditos por venta lo acabamos de sacar, ¿no? A los 45,98. Los valores del cobro 15. A los 20 días el IVA saldo a favor. A los 180 días, los que no tengo el dato. Y los bienes de cambio a los 147 días. Eso me da que la ponderación entre pesos y días me da 772 millones de pesos. Pesos por día. Si esos pesos por día los divido en la cantidad de pesos, me da que el plazo medio de realización del activo corriente del año 2016 eran 92,94 días. Y el del 2017, 88,87 días. ¿En qué año estaré mejor? 2017. En el 2017. A la empresa le interesa que su activo se haga dinero rápidamente. ¿Sí? Y acá vamos a ver, bueno, acá podemos ver claramente cómo se han manejado los plazos y los precios. Fíjense, estoy mejor, dijimos, en el año 2017, porque tengo menores días, ¿no? Pero fíjense que prácticamente los plazos son los mismos. Lo que ocurre es que incluso en bienes de cambio, los plazos son mayores. Pero fíjense cómo lo vamos a vincular a lo que hicimos primero. El año pasado, en la clase pasada, lo que hicimos fue el análisis de la estructura. ¿Y qué dijimos? Que el año pasado los bienes de cambio tenían un 39, casi un 40, y ahora bajaron a un 33. Por eso es que el año pasado, al ser un menor plazo, pero tener mayor ponderación, o sea, más importante,
tiene mayor peso en el plazo promedio. Este año he empeorado los plazos de los bienes de cambio, pero tengo menos bienes de cambio, entonces me impacta menos en el total de la estructura. Por el contrario, he mejorado mucho la posición de los bienes de cambio, de los caja y bancos. Tengo muchos bienes de caja y bancos que ya son dinero en efectivo. Por eso es que ha mejorado la posición. Fíjense, el año pasado caja y banco era 0,66 y este año es 11,77. Es decir, si bien los plazos no han sido mejores, si sumamos los plazos, fíjense, 591 versus 599 han sido peores los plazos totales, si queréis llamarlo de esa forma. Como la ponderación es, como en la estructura tengo más concentrado en caja y bancos, en la ponderación ese plazo medio es mejor este año que el año anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Más profe. o menos. Bueno, con el pasivo vamos a ir un poquito más rápido porque es más sencillo. Vamos a trasladar en esta cuenta, en esta columna, todos los datos del pasivo corriente. Son los que tenemos como pasivo corriente. ¿Sí? 6.186.000. Y vamos a decir, vamos por la más fácil. Las deudas fiscales, según el enunciado, a los 130 días del impuesto a las ganancias. ¿De dónde salen los 130 días? No lo dice como tal el enunciado, pero lo que sí dice el enunciado es que la declaración jurada de ganancias vence el día 10 de mayo, ¿sí? En la nota 8. Si sacamos los días que hay entre el 21 de diciembre y el 10 de mayo, son 130. La declaración jurada de retenciones de IVA, el 22, esto debe estar acá, nota 10, el 22. La de ganancias, también el 22, ¿sí? Los sueldos y jornales y los aportes y las contribuciones, los días 1 y 10, eso también lo decían acá. Los sueldos se abonan el primer día del mes y los aportes y contribuciones los días 10 de cada mes. Y sacamos y ponemos, perdón, lo que estaba faltando, que es para todo lo que trabajamos recién, que es el plazo medio de las deudas comerciales, de los pasivos comerciales. Los multiplicamos para sacar el ponderado y obtenemos que el ponderado me da 428 millones. Si dividimos los 428 en los 6 millones, tenemos que el plazo medio de exigibilidad del pasivo era de 69 días. 69 días es el plazo medio de exigibilidad del pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasivo de la empresa en promedio se va a hacer exigible, pasivo corriente, ¿se entiende? A los 69 días. Si sacamos lo mismo del lado del año anterior, ¿sí? Obtenemos la misma información. Todo esto viene desde el estado de situación patrimonial, 6.162.000. Copiamos los plazos que ya conocemos, ¿sí? 130 días, 1 y 10. Y copiamos el plazo que acabamos de sacar de 70,82 días, que es del plazo de exigibilidad de las deudas comerciales, que son los más difíciles de obtener. Hacemos la multiplicación de plazo por saldo al cierre y los multiplicamos. 399 millones. Reitero, en el parcial trabaje con 2 decimales,
sabemos que no les va a dar igual, pero si en vez de 69,26 le da 69,20 o 69,40, estamos más o menos, estamos más o menos bien. Si le da, no sé, 79 o 42 es porque están haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, el plazo medio de exigibilidad del pasivo del 2016 lo vamos a obtener dividiendo la ponderación con el saldo al cierre. Y tenemos que son 64,86 días. Y la pregunta que les hago es, ¿en qué año está mejor? Si analizo solo el pasivo. 2017. 2017, porque tiene mayor plazo de exigibilidad, es decir, la empresa ha obtenido un poco más de financiación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Y lo que viene es muy importante, ¿sí? Les diría yo que hasta de los índices más importantes, los que hemos venido viendo en la materia, ¿sí? Y decimos lo siguiente, vamos a obtener, por eso está en rojo y blanco, que venimos medio mal últimamente, pero no por eso deja de ser importante. Liquidez corriente necesaria. ¿Qué mide? Compara los plazos. Mide el plazo medio de realización del activo, que lo acabamos de obtener en 88,87, con el plazo medio de realización de exigibilidad del pasivo, que lo acabamos de obtener en 69,26. Son días, ambos se simplifican días con días y queda un índice, que es 1,28. Si vamos al año anterior, 92,94, acuérdense, está acá arriba, dividido 64,86, días, dividido días, se simplifican y queda 1,43. Y la pregunta que les hago, ¿qué convendrá? ¿Que la liquidez corriente necesaria sea más alta o más baja? Tenía que estar entre 1 y 1,5, creo. Me parece que estás equivocando de liquidez. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué eligen ustedes? ¿Que necesitar un 4 para aprobar o necesitar un 8 para aprobar? ¿Están ahí? El 4. Entonces, ¿qué conviene? ¿Que lo que usted necesita sea menos o más? Menos. Menos. ¿Pero por qué? Lo razonemos. Si en vez de que el plazo medio del pasivo sea 69, fuesen 130, si usted va a necesitar solamente 0,64. ¿Sí? Ahora, si el pasivo, en vez de ser 69, el plazo medio es la mitad, usted va a necesitar 2,57 de liquidez. Ahí Es era decir, 1 como mínimo, entonces. no se encasille, no se ponga ese. En análisis de estados contables no hay una verdad revelada. Son todas indicaciones, no hay así una receta, no hay 10 mandamientos. Son todas sugerencias o, digamos, indicios. A usted lo que le está diciendo es que los plazos de realización del activo
son 1,28 mayores que los plazos de exigibilidad del pasivo. ¿Sí? Los plazos de realización del activo son mayores que los plazos de exigibilidad del pasivo. O sea, De una estamos frase. bien dentro de todo porque vamos a lograr cubrir los pasivos No, corrientes. está mal dentro de todo, porque la relación entre los plazos del activo y los plazos del pasivo es 1,28 a 1. A usted se le hace exigible el pasivo a los 69 días y se convierte en plata el activo a los 88. Bien. Ojo con el razonamiento. Ojo ahí con el razonamiento. Usted se le hace exigible a los 69 y usted le va a decir, no, amigo, yo tengo plata a los 87 días. A los 80, me están faltando 20 días. Claro, claro. ¿Entendés? El año pasado era 1,43. Bien. En definitiva, lo que me está diciendo el índice es tan obvio que en su nombre me lo dice, me lo indica. La liquidez corriente que usted necesita. ¿Cuánto es la liquidez corriente que usted necesita? Es 1,28. ¿Cuánto es la que tiene? ¿Cuánto es la liquidez corriente? La saquemos en la primera parte que hemos sacado. Liquidez corriente del 2017, 1,63. ¿Está bien o está mal? Necesita 1,28 y tiene 1,63. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien, perfecto. Ahora, en el año anterior, en el 2016, necesitas 1,43. En principio, por eso te digo recién, Carolina, que son todos sugerencias, en principio estaríamos peor que en el año 2017. Porque si el año pasado necesitamos 1,43 y ahora necesito 1,28, yo diría, en principio, que el año pasado estoy peor. Pero quiero ver cuánto tenía de liquidez corriente el año pasado. El año pasado tenía de liquidez corriente 1,35. Y sí, estoy peor. Ahí sí, definitivamente estoy peor. Y esa comparación se va a materializar en este índice, que es el más importante de todo lo que hemos visto hasta acá, que se llama margen de cobertura. Te va a dividir la liquidez corriente necesaria, perdón, la liquidez corriente en la liquidez corriente necesaria. Si vos tenés 1,63 y necesitas 1,28, estás con un margen de cobertura de 1,27. Ese número sí, si es mayor que 1, quédate tranquilo que no pasa nada con tu situación financiera en el corto plazo. ¿Sí? Ese número tenés que ver al final. ¿Qué pasó el año anterior? Tenía un índice de liquidez de 1,35 y necesitas 1,43 y te digo, estás en el horno, ¿sí? 0,94, porque estás por debajo de lo que necesitas, ¿sí? Necesitas 1,43 y tienes 1,35. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? A mí me han dicho que cuando el índice de liquidez es mayor a 1,35 estamos bien. No, es un indicio de que estarías bien, pero no estás bien, porque los plazos no te están acompañando. Porque los plazos de exigibilidad del pasivo son a los 64 días, pero la plata lo va a tener a los 93 días. ¿Me entienden o no? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Entonces, si a mí me dicen, a ver acá que está escrito, el margen de cobertura mide qué porcentaje del pasivo corriente está cubierto teniendo en cuenta los niveles del activo corriente y pasivo corriente y los plazos de realización y de exigibilidad. Si el margen es mayor, el margen de cobertura es mayor al 100%, si esto lo multiplicamos por 100 se entiende, la totalidad del pasivo corriente está cubierto. Porcentaje alto puede indicar tener mucho capital de trabajo. O sea, si yo tengo capital ocioso, no voy a tener problemas, pero voy a tener capital ocioso. No voy a tener problemas financieros, voy a tener problemas económicos. ¿Sí? Si el margen de cobertura es menor al 100%, solo se cubre una parte del pasivo corriente.
tenemos un capital de trabajo insuficiente. ¿Sí? En la medida que falta para llegar al 100%, se presenta el porcentaje del pasivo corriente no cubierto. En 6% pasivo corriente no cubierto. Teniendo en cuenta plazos y montos. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, che, el índice de liquidez de la empresa es 4, qué bien que está. No sabemos si está bien. Hay que compararlo con el índice de liquidez corriente necesario. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si tiene 4, es más probable que esté bien a que si tiene 3. Es más probable que si tiene 2 o a que si tiene 0.5. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, a mí me conviene que el índice de liquidez sea alto y que la necesaria sea bajo. ¿Qué ocurre? Cuando se va muy arriba este margen, vos podés tener activos ociosos, lo que está diciendo estas líneas de acá abajo. Si te vas de mambo, permítame el término, si te vas de mambo con la liquidez corriente muy por arriba, porque vos que estás recontra seguro, bueno, el riesgo, esto es economía, ¿sí? Fines alternativos, ¿no? Recursos escasos para fines alternativos. Entonces, si vos te vas muy arriba, vas a dejar de incumplir con otras cuestiones que son las enfermedades, las empresas van a estar sobredimensionado en caja y banco, con dinero ocioso y demás, vas a perder rentabilidad. Eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? Entonces, tenés que ir siempre equilibrando, ¿no? Eficiencia con cobertura financiera. Todo esto es para llegar a esto que está acá, ¿eh? En el margen de cobertura. A ver, pregunta. Si la liquidez corriente es 0.5, ¿esto es totalmente definitivo de que la empresa está en una mala situación financiera? Hola. ¿Puede Y habría repetir la que pregunta, compararlo con profe? la liquidez Hay que necesaria. comparar, o sea, en principio, pero no es, no ¿Con sé, qué no es la determinante. comparo? ¿Con qué la comparo? Está bien, esa es la respuesta. ¿Pero con qué? Con la necesaria. Perfecto, con la necesaria. Porque si la que necesaria es 0.30, está todo perfecto. Ahora, si la necesaria es 1,2, está todo mal. ¿Me explico o no? Sí. Bien. Ténganlo claro, porque ténganlo claro, por favor. Bueno, con esto daríamos fin a la clase, salvo que ustedes tengan algún tipo de consulta o duda. Profe, ¿puede subir la primera parte donde comenzó el desarrollo hoy? ¿Ahí? Sí. Un momentito. Ahí está. Gracias. Ya te lo paso. Apréndanse bien este tema, entiéndanlo, eso es lo que me interesa, entiéndanlo. ¿Sí? Porque personalmente me parece si no es el más importante, el segundo más importante de los índices que
vamos a aprender, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, estamos perfectos. Bueno, nos vemos si Dios quiere el día jueves, ¿sí? Ok, Bueno, El día jueves vemos el vamos. TP10. Vamos a ver trabajo práctico y empezamos con práctico 10, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el día jueves si Dios quiere. Gracias, profe. Disculpe. ¿Puede subir el formulario de asistencia? Lo acabo de mandar de vuelta, ¿no? Sí, se me desconectó. A ver. Vamos un segundito. Profe, ¿el archivo de Excel lo va a subir a la plataforma o no? No. Ahí está el formulario, ¿sí? No, voy a consultarlo con la carta, pero en principio no, ¿sí? Nos vemos, chicos, el jueves. Profe, si surge alguna duda del desarrollo, ¿le podemos mandar un email? Sí, mándenme un mail, sí, claro que sí. Ok. Mándenme al Gmail, porque si mandan Yahoo ya no lo veo ese mail, ¿sí? Hasta luego, Gracias, hasta luego. que estés bien.